Yo suelo despertarme mucho en la noche y a veces me encuentro pidiendo cosas sin darme cuenta. Y una de las cosas que pedía era como que se me mostrara el camino, como más o menos a dónde ir, qué hacer. Y una de las cosas que me pasó esta semana es que me despidieron de mi trabajo favorito por recorte de presupuesto. Yo más allá de las afirmaciones que... No me digas que esto no se está escuchando bien, la puta. Buenas, bienvenidos a otro video de mi canal. Mientras registro mi camino al artista. Estamos ya en la semana 3, que habla sobre recuperar la sensación de poder. Y bueno, dice que para esta semana de pronto estés con picos de energía arriba y abajo, arriba y abajo, y te estés como acostumbrando a esto, sí, como que esta apertura mental de oportunidades and stuff. Anoté como más o menos de qué habla en la semana 3. Al inicio habla sobre la ira, sí, y a mí me gusta decir que las emociones sí son como indicadores y experiencias para atravesar, sí, como que no quedarse ahí pegado, y no es que nos definen. Y habla sobre la ira como que es un indicador para accionar, y como que pone límites de qué cosas queremos, ¿sí? Como que sentir ira de pronto por algo que creemos que podemos hacer mejores nosotros y lo hace otra persona, o de pronto una persona que tiene una idea y la ejecutó y te molestas, pero en realidad estás molesto contigo mismo porque tú también la pudiste haber ejecutado, solo que decidiste no accionar, básicamente. Luego hablo un poco sobre las oraciones que van teniendo respuestas, así como oraciones. Creo que es muy importante como quitarse la predisposición a ciertos términos, ¿no?, que están asociados con el cristianismo o el catolicismo, cuando en realidad orar es como las afirmaciones, sí, como los mantras. Y hablaba de cómo a veces da más miedo que Dios exista a que no exista, ¿no? O la inteligencia superior, o la fuerza infinita, o el universo, como vos decías, decirle o referirte a eso. Porque dice que a veces cuando uno pide cosas y esas cosas tienen respuestas, es como te asusta, porque es como una responsabilidad, ¿no? Como tú pediste esto. Y es un montón. Y yo creo que ya para esta semana 3 ya han estado comenzando a pasar cosas raras. Yo más allá de las afirmaciones que... No me digas que esto no se está escuchando bien, la puta madre. A ver. Más allá de las afirmaciones, ¿no?, que te muestran en la primera semana, que las sigo escribiendo y creé también mis propias afirmaciones, como que nada, de que el uso de estas herramientas simples hará florecer mi creatividad, que Dios o la conciencia infinita habla y crea a través de mí, bla bla bla. Pero también tenía como ciertas cosas que pedía en la madrugada. Yo suelo despertarme mucho en la noche y a veces me encuentro pidiendo cosas sin darme cuenta. Y una de las cosas que pedía era como que se me mostrara el camino, como más o menos a dónde ir, qué hacer. Y una de las cosas que me pasó esta semana es que me despidieron de mi trabajo favorito por recorte de presupuesto. Yo trabajaba haciendo dirección, bueno, trabajo hasta el 31, haciendo dirección creativa, ¿sí?, dirigiendo proyectos de YouTube tipo documentales. Y uno de los canales en los que trabajaba de geopolítica, YouTube lo cerró, y por tanto básicamente me quedé sin trabajo. Pude haber seguido, pero los otros canales son como contenido más bélico. La verdad es que no encontraron que darme según mis requerimientos, ¿no? Porque yo no quería contenido bélico, ni demasiado gore, ni amarillistas, que usualmente son las otras cosas. Y nada, básicamente se quedaron sin cosas para darme, y me despidieron. Y estoy así como, wow, bueno, no me veía esto venir. Era una de las cosas que más me gustaba de todo lo que hacía, así, porque tengo otro trabajo, otras cosas que hago, pero esto era como que lo que más me gustaba. Y me quedé como, bueno, está bien, ok, ¿qué hacemos con esto? Obviamente estoy muy triste, sí, he estado muy triste, pero creo que es importante no decirle que no al universo. Con esto digo, la gente suele pensar, en realidad es que hay que decirle sí al universo con las cosas que te propone. Te doy esto, aceptas, quieres esta quest, esta aventura.
¿Le damos? Sí, sí. Pero también hay que recordar a no decirle que no al universo cuando te quita cosas también. Yo pudiese aferrarme a este trabajo haciendo cualquier otra cosa o rogando porque me den algo, así sea un proyecto al mes y me pagan 5 pesitos. Pero la verdad no es la idea, a pesar de que tengo como una comunidad creativa ahí dentro del trabajo muy bonita, que voy a extrañar bastante, esa retroalimentación que teníamos entre todos, pero supongo que ya se acabó esto y ya veré qué es lo que me tiene preparado el universo. Entonces no le pienso que decir que no, le pienso decir que sí y no aferrarme a esto. En el trabajo me dijeron que igual van a buscar maneras de que yo vuelva al equipo, capaz en un futuro, pero me parece que en un futuro ya no, la energía no va a estar dispuesta para eso. No creo que deba volver allí tampoco, a pesar de que me muero. Si me dicen mañana, probablemente diga sí, por favor, pero no le puedo decir que no al universo, no forzarlo, ¿no? Yo misma como que intervenir para forzarlo. Estoy así como, bueno, ¿qué tiene el universo para darme? Pedí y se me dio esto, ahora ¿qué vamos a hacer con esto? Supongo que lo descubriré cuando termine de trabajar el 31 y después de que viva mi duelo. Creo que la energía va a estar para crear y supongo que seguiré creando cosas que se me ocurran hasta que se me abra algún otro camino, otra oportunidad, pero creo que hay que tener la apertura mental de decirle que sí al universo. Me podría echar a llorar, bueno, ya me eché a llorar, pero como lamentándome. Que esté triste no quiere decir que no sepa que algo mejor se viene, porque el universo siempre me lo ha hecho así. Todas las cosas que me ha quitado siempre me ha dado algo mucho más grande y valioso a cambio, y sé que esta no es la excepción. Además he vivido como 5 duelos distintos en menos de 2 años y siempre me da algo mejor, algo más grande. Entonces, nada. Dice que una frase muy bonita que estaba en la lectura de la semana 3, que me la anoté acá, decía: el universo te recompensará por asumir riesgos en su nombre. Y a pesar de que yo no tomé la decisión de irme de este trabajo que amaba, acepté el riesgo de quedarme sin esto por los momentos, ganar un poco menos de dinero y dedicarme entonces a crear. Acepto el riesgo, doy el salto de fe, a pesar de que no sea un salto de fe, sino más bien como que me lanzaron por el barranco y ahora simplemente tengo que confiar en que el universo amortiguará mi caída y me recompensará con algo mucho más grande. Hay otra frase muy bonita que me anoté que dice: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Como que si haces algo bueno por ti, Dios hará otras 2 cosas. Y creo que esto habla mucho también de... Se habla como que en los misterios tipo los elegidos, ¿no? Y en realidad los elegidos son quienes se escogen a sí mismos. Es como, va muy de la frase de tipo, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Yo escojo accionar, yo escojo comprometerme con esto, me escojo a mí, me escojo seguir constante, me escojo seguir mis hábitos buenos, mi rutina, pararme temprano, seguir creando, no rendirme. Yo me escojo y por tanto Dios me escoge a mí para darme todas las oportunidades. Me encanta verlo así. De hecho, suelo hablar mucho conmigo misma cuando no es que no quiera hacer algo, cuando me da flojera hacer algo, como pararme a las 6:45 de la mañana, me hablo a mí misma: Sofi, párate, escógete a ti misma. Escógete hoy, mañana será otro día. Hoy te vas a escoger. Y termino parándome y haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, me parece una muy buena táctica, si quieren aplicarla. En la semana 3 también se habla un poco de la vergüenza, cómo nos da vergüenza hacer ciertas cosas simplemente porque de qué va a pensar el otro. Creo que es normal porque el arte es un acto de honestidad y muchas veces es como que todas las veces el arte tiene mucho de nosotros, de lo que experimentamos, nuestras emociones, lo que vivimos, y todo eso lo volcamos en nuestra arte y lo que creamos, y muchas veces es como... Sí. Salud. ¡Salud! Y pues sí, es que el arte como que arroja luz a la oscuridad, como que a la sombra, a nuestras heridas, a lo que somos. Y me acuerdo el otro día un amigo, yo le estaba mostrando los reels, el proyecto en el que estaba trabajando de reels tipo lecciones, parecido al que hice el año pasado. Lo pueden encontrar en mi Instagram, son como 12 lecciones de cosas que aprendí en mis diarios íntimos.
Y él me decía que como que le daba como cosa verlas porque sentía que se estaba metiendo en mi mente. Y yo decía, sí, o sea, pero yo escogí revelar esto de mi mente porque sé que puede ayudar a los demás. Yo escojo poner esto al ojo público para ayudar a los demás, así que digamos que te estoy dando permiso de que entres en mi mente. Entonces el arte es algo así también, pero uno nunca sabe a quién puede ayudar como creando cosas, ¿no? A partir de nuestras experiencias, nuestras heridas, lo que vivimos. Me parece que es algo hermoso. Y bueno, como esa vergüenza es como que por eso tenemos que como que rodearnos, crear nuestro espacio seguro como artistas, de rodearnos de gente que no nos vaya a hacer sentir avergonzados por lo que hagamos, sino que más bien nos impulse a querer seguir creando, ¿sí? Seguir queriendo ponerle luz a esa oscuridad representada en nuestro arte. Y como adultos es muy parecido también. Vieron, uno se sana mucho de la sanación que uno tiene que hacer es reparentarse, como que actuar como nuestros padres, ¿sí? Por lo menos mi herida de apego ansioso yo la sané reparentándome, haciendo un montón de otras cosas también. No fue tan fácil como eso, pero reparentándome, siendo esa figura, sí, que como que me faltó de niña, que me creó esa herida. Entonces es como cuidando de nosotros mismos. Sanarse es cuidarnos, reparentarnos. Y entonces como artistas, en tu proceso de sanación tienes que crear ese espacio seguro donde puedas ser tú mismo, donde puedas crear, donde te sientas apoyado, donde te sientas inspirado. Y es como muy importante tenerlo, porque si simplemente te rodeas de gente que primero no crea, más allá de que no cree, no te incentiva a hacerlo, no te apoya, no reconoce tu arte, no te va a servir estar en un lugar así, ¿sí? Te vas a sentir avergonzado de crear, te vas a sentir avergonzado de exponerte, de volcar tus emociones y tus experiencias en tu arte. También hablaba un poco de gestionar las críticas, y creo que una de las cosas que voy a extrañar de mi trabajo en la productora es que cuando hacíamos las meets de control de calidad y veíamos los proyectos de los otros y nos dábamos feedback para ayudar a mejorar el proyecto, había mucho de esa crítica constructiva, y ese espacio estaba muy bueno porque todos aprendimos a dar las críticas, recibir las críticas, y siempre desde un lugar muy amoroso, y saber que es una crítica constructiva, que no, que es de pronto una opinión. Es algo muy valioso que me dejó este trabajo. Y está bueno saber, en el libro te dice que cuando tengas una crítica, como que evaluar cuáles son las que te duelen, cuáles no, cuáles consideras útiles, y luego averiguar por qué te duelen las que te duelen. ¿Realmente esta persona está en lo cierto? ¿Realmente no? Y como que ponerte ahí a darle profundidad a eso. Es como muy valioso porque ahí también puedes descubrir mucho de ti mismo. También hablaba de hacer como una especie de trabajo detectivesco, que me encanta como lo dice, porque así le digo yo cada vez que hay que conocernos a nosotros mismos. Yo incentivo mucho cuando hablo en el podcast o cuando hago este tipo de videos de que hay que ser los detectives de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras emociones, como que investigar todo el tiempo qué está sucediendo con nosotros, por qué me siento así, por qué accioné así, por qué esto, el otro, bla, bla, bla. Y hablaba sobre como que averiguar qué cosas de pronto, creo que es bastante repetitivo y ha sido así en las 3 semanas, como que averiguar realmente qué cosas te pasaron en la infancia, viste, que no te permitieron desarrollarte como artista o tener esa confianza contigo mismo. ¿Quién te dijo algo? ¿Quién no? ¿Quién te impuso algo? Por lo menos yo el otro día descubrí, de hecho no con ninguna actividad ni nada, sino charlando con mi novio, que a mí me gustaba ahora y me divertía tanto como vestirme, sí, y escoger qué ponerme y cómo adornar, que sí, los accesorios, que sí, cómo me peinaba, que sí, cómo me maquillaba. Los colores que usaba, porque mi mamá de cierto modo como que me restringía eso. Ni siquiera como no te voy a comprar esto.
sino como criticando lo que yo me ponía o haciendo chistes, cosas así. Y a pesar de que sé que no era como mala intención, evidentemente ya no sabía que como que estaba haciendo un daño, ¿no? Porque el vestirse es una forma de expresión artística también. Sea como sea que te quieras vestir, así no sepas nada de vestirte, así no sepas nada de modas, como yo escojo esto porque me gusta y produce algo en mí y así me expreso esto que siento, esto que me gusta, esto que no. Y finalmente lo último que hablaba era como del crecimiento que se produce en rachas, y creo que es muy importante saber que nada es lineal y que vamos a tener subidas y bajadas. Yo estaba como creando mucho incluso antes de empezar el curso del Camino del Artista, y ahora, bueno, con esto que pasó del trabajo estoy como un poco bastante bajoneada, como que mucho no quiero hacer, y supongo que después del 31 también estaré como muy triste, reestructurando la rutina, reestructurándome a mí, viendo ahora cómo me voy a manejar en el día a día con las otras cosas que hago y sin esto ahora, y extrañando a mis compañeros de trabajo, pero tengo fe de que todo va a estar bien, porque siempre todo va a estar bien, solo uno tiene que atravesar las cosas incómodas que a uno le pasan. Pues podría hablar de las tareas que hice esta semana, pero no siento realmente que esto sea de valor para alguien más, ¿no? Si la persona está haciendo el curso, supongo que va a querer experimentar sus propias tareas. Podría hablar de la que más me gustó. Esta vez sí las hice todas. Habla sobre los hábitos también, sobre tus comidas favoritas. Siento que con las tareas todo el tiempo uno está como haciendo viajes en el tiempo al pasado. Y una era cómo era tu habitación favorita de pequeño. Y la verdad yo me mudé mucho, tenía muchas habitaciones diferentes, pero una de las que más me gustó y como que me dolió dejar, como que estaba toda pintada las paredes, tenía dibujos por todos lados, y me acuerdo que una de las veces que me mudé acá, viviendo acá en Argentina, decoré toda la sala, la pinté, o sea, como que cada rincón de la casa como que tenía su personalidad, ¿sí? Como que lo hicimos mi novio y yo muy bonito, y como de un momento a otro la inmobiliaria como que nos hizo una movida muy fea, y básicamente como que no nos quiso renovar a último minuto, a pesar de las negociaciones que ya veníamos que iba todo bien. No nos quiso renovar el dueño a último minuto y básicamente nos botaron. O sea, nos podíamos quedar pero pagando día por día multa, y nos mudamos todo en 24 horas. Esta es una historia muy buena que iba a hacer video hace mucho tiempo, justo cuando dejé de hacer video, porque hubo muchos angelitos que nos cuidaron para que todo saliera bien. Es una muy buena historia para contar. Pero el punto es que yo hice un duelo muy duro por eso, porque era como reconciliarme con mi niña interior, que le gustaba como pintar así sus lugares. Y nada, yo lo hice sin saber que estaba sanando una parte de mí, y luego yo cuando tuve que dejar ese lugar, tuve que como que doler otra vez esa parte, y a veces siento que hago intuitivamente cosas sin saber que es una manera de sanarme. Por lo menos acá la parte que decía que escribieras tus comidas favoritas, decía que comieras una, y eso también es como una manera de sanarte de niño, como experimentar esas cosas que te hacían sentir muy bien. Yo hice justo esa actividad de escoger una para comer sin darme cuenta, porque una de las cosas que a mí me gustaba de comer de pequeña, porque mi abuela me lo hacía cuando no quería comer nada más, era puré de papa con huevo cocido. Y mi abuela le decía purecito con huevito, mi amor. ¿Quieres que te haga un purecito con huevito, mi amor? Y es como la comida que me hacían cuando yo no quería comer nada más y me sentía mal o qué sé yo, o cuando había algo importante, como que me hacían eso, ¿no? Y como había pasado lo que habían cerrado el canal y todo eso, y estaba muy triste, incluso sin saber de que me iban a despedir por eso, mi novio me hizo puré con huevito, mi amor. Y claro, hice eso, y luego me enteré que esa era una de las asignaciones de la semana, y fue como, wow, qué lindo. Pero sí, constantemente las tareas son como revisitarte de pequeño y estar modo detective, lo cual es muy bonito.
Creo que hay que estar muy atento a la intuición y qué te dice el corazón, porque muchas veces nuestra voz interna, nuestra intuición o nuestro yo superior o Dios o la infinidad, como que nos manda data de cómo sanarnos. Y si prestamos atención y actuamos con el corazón, podemos encontrar maneras muy bonitas de sanarnos a nosotros mismos sin saberlo. Entonces, nada, el registro es lo de siempre. ¿Cuántas veces hiciste las páginas matutinas? Las he hecho todos los días. Hubo un día donde en vez de hacer 3 páginas hice 2, y ese fue el día de que cerró el canal, y siento que fue como de mala suerte porque justo me acuerdo que había leído en el libro que había una caraja que sentía que le daba mala suerte, y ahora como que no puedo dejar de pensar eso, pero bueno, no puedo pensar que si no hago las páginas matutinas me va a dar mala suerte, eso sería una locura. Pero las he hecho todas desde entonces. A veces no termino de escribir la tercera página porque la verdad me tomó 20 minutos hacerlas, y últimamente estuve como medio ocupada y bajoneada y como que despertándome muy al borde del horario del laburo. Pero nada, ahora voy a tener más tiempo, evidentemente. Tampoco me he ido muy bien con la cita del artista, tengo que hacer cosas diferentes últimamente. Es como que voy a un café a leer y a escribir, y camino mucho sola también, y dice que también está bueno como que hacer alguna actividad que te active el otro lado menos lógico del cerebro, y yo suelo pintar al óleo, entonces como que tengo esa hora. También puedes caminar, correr, hay un montón de cosas que puedes hacer. Meditar supongo que ayuda un montón. Pero nada, esa fue mi semana 3. Ha sido un poco trambólica, la verdad, sí tengo que ser honesta. Pero ya veremos cómo va la cuarta semana. Y seguiré documentando esto. Y también me gustaría hablar de otras cosas aquí en YouTube. Volver a contar experiencias y aprendizajes que los ayude a ustedes, ya sea a sanarse, a acompañarse, a aprender cosas. Tengo muchas ganas de eso, pero ya veré cómo lo abordo, cómo lo incluyo en la nueva rutina, cómo me siento. Entonces esto fue todo por hoy, por esta semana. Gracias por escucharme y por acompañarme en este camino del artista, y nos veremos la próxima semana con otro video. Bye.